Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola iglesia, Dios les bendiga. Quiero invitarle para que allí desde su casa disponga su corazón y alabemos el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos iglesia! Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te
corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Muy buenas noches a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se comunican con nosotros por medio de este canal para vernos y escucharnos. Recordando siempre que de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a tomar un texto que está consignado en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos del 18 al 25. Dice la palabra del Señor: criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, te entregamos esta noche, te entregamos esta hora delante de tu presencia. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que donde estemos reunidos 2 o 3 en el nombre de Jesús, tú estarás en medio de ellos. Y en esta hora estamos reunidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que me llenes con tu Santo Espíritu. Llena esta vasija de barro con tu presencia y con tu Espíritu Santo para poder proclamar tu palabra y proclamar tu verdad. Y oro por todos los que hoy nos están viendo y nos están escuchando, para que sean abiertos los ojos de su corazón, sean abiertos los ojos de su entendimiento, para entender, para comprender y poner en práctica la palabra de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación de esta noche es ¿cómo debemos enfrentar las injusticias de esta vida? Porque nosotros como cristianos y aún como criaturas creadas por Dios encontramos muchas injusticias en esta vida. Y nosotros miramos nuestros sistemas, que nuestro sistema no es perfecto. En la justicia, por ejemplo, colombiana, yo vuelvo a repetirlo, estudié Derecho y Ciencias Políticas y he visto muchas injusticias. He visto a gente inocente estar en la cárcel y a gente culpable estar por fuera de ellas. He visto procesos extensísimos que verdaderamente no se han resuelto y que son injustos. Aún hay gente que ocupa, lo dice Salomón, extraordinario lo que dice Salomón en su palabra en Eclesiastés, dice, he visto a hombres muy capaces ocupar bajos cargos y a gente incapaz ocupar cargos altos. Esto lo vemos y lo vivimos. Aún en los términos, las personas que trabajan en la contratación administrativa, la corrupción que hay en el Estado en todo lo que se refiere a la contratación y las dádivas que tienen que pagar para que un contrato sea adjudicado en determinado momento. Y aunque la ley haya tratado de establecer algunos puntos para que haya una depuración, para que haya más justicia, seguimos sabiendo de que hay demasiados actos injustos. ¿Qué significa? Que vivimos en un mundo complejo, no es nada fácil. Vivimos en un mundo donde tenemos que soportar muchísimas, pero muchísimas injusticias. Y yo creo que cada uno de ustedes podrá hablar, podrá comunicar o testificar de la cantidad de injusticias que han vivido en su propia vida, en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado, en un mundo donde la naturaleza pecaminosa prima sobre las criaturas y las criaturas tienen la tendencia de hacer lo malo y de no hacer lo correcto delante de Dios. ¿Cuántos actos injustos? ¿Cuántas palabras injustas? ¿Cuántas situaciones injustas has tenido que pasar por esta vida? Y aquí
hay una gran pregunta. ¿Por qué sufre el justo? Esta es la pregunta que sin duda se ha hecho los hombres durante muchísimos siglos. En medio de las injusticias y sufrimientos, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Es una verdad que el sufrimiento hace parte de nuestras vidas. Y cuando se trata de sufrimientos, por la causa de Cristo los ejemplos abundan, y yo digo que sobreabundan. Se cuentan que en el Concilio de Nicea, una reunión importante de las iglesias en el siglo IV después de Cristo, de los 318 delegados que asistieron, menos de 12 de ellos no habían perdido algún ojo, alguna mano o una pierna lastimada debido a las torturas sufridas por su fe cristiana. Miren esta situación, por eso les decía yo que nuestras generaciones son como mantequilla. Vivimos en una zona de confort donde verdaderamente cualquier cosita que nos digan, nos miraron mal, nos dijeron algo, inmediatamente estamos cansados, estamos agotados, no podemos, ponemos excusas. Y esta gente, repito, de 318 delegados que asistieron al Concilio de Nicea, que asistieron menos de 12 de ellos, significa que estamos hablando de una suma bien alta, 18 menos 12. Estamos hablando de alrededor de más de 300 personas que habían perdido un ojo, que habían perdido una mano, que tenían una pierna lastimada debido a las torturas sufridas por la fe cristiana. Sin duda alguna, Dios quiere que aprendamos la dura lección del sufrimiento. Pero ¿por qué Dios permite que suframos? Esa es otra pregunta. En esta ocasión vamos a tratar de dilucidar esa pregunta. ¿Por qué Dios permite que suframos? Aunque el sufrimiento hace parte del efecto del pecado y de la caída del hombre. Ese efecto ha sido devastador. El costo del pecado es demasiado alto, demasiado costoso. Por eso, la salvación que nos da Dios por medio de Cristo no tiene, deberíamos decirlo prácticamente, de que no tendríamos una conciencia clara de poderle decir a Dios de no aceptar la salvación que Él nos da y nos brinda por medio de Cristo, porque el que va a morir por ti y por mí es Jesucristo, y aún el hombre no ha querido recibir a Jesucristo en su corazón, ha despreciado el regalo de Dios. La humanidad entera sigue despreciando el regalo de Dios, que es su amado Hijo. Por eso vale el juicio contra estas generaciones, por no reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Qué cosa tan tremenda lo que ocurre. Sin embargo, el sufrimiento, la tristeza, el dolor hace parte de la caída y del pecado. Vamos entonces a contestar esa pregunta: ¿por qué Dios permite que suframos? Y vamos en el día de hoy a considerar 3 motivos por los cuales Dios permite el sufrimiento injusto. El sufrimiento injusto. Vamos a abordar el primer tópico. El sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de ser aprobado por Dios. Primera de Pedro 2, del 19 al 20 dice: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Soportar las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Si sufrimos por ser rectos, por ser honestos, por ser honorables, por no estar de acuerdo con la ideología de género, ni estar de acuerdo con el aborto, ni el asesinato de niños, no estamos de acuerdo con los matrimonios de homosexuales, de gays, de lesbianas, no estamos de acuerdo con los matrimonios ya entre animales y todas esas atrocidades, esas situaciones tan complejas que ya la humanidad está experimentando. Y quiero analizar algunos puntos. Un punto A que quiero que analicemos en esta predicación es que en la época del apóstol Pedro muchos creyentes eran esclavos o criados. Entonces someterse en ellos a sus amos es algo que tenían que hacerlo. Someterse a sus amos que eran gentiles y bondadosos, pero aquí el apóstol los está animando a ser leales y perseverantes aun si llegaran a sufrir un trato injusto.
Aún la palabra de Dios nos enseña y nos dice aquí una cosa que nos dice, ojo con esto, criados, sométanse con todo respeto a sus amos. Miren el respeto por la autoridad. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¿Has tenido algún jefe insoportable, alguna autoridad insoportable? Muchos han experimentado a un esposo insoportable. Recuerde de Nabal, Abigail, que tenía ese genio de Nabal, era terrible. Lo habíamos visto también en el ejemplo que dieron en Roca Kids, que dieron el domingo pasado. Qué bonito que ustedes miren también las enseñanzas de Roca Kids, porque son cortas, breves, son concisas y directas para los niños. El ejemplo de Nabal, insoportable completamente. No sé si has tenido que soportar a algún padre también insoportable, a una madre insoportable, a un jefe insoportable. Y dice que uno tiene que soportar la injusticia. ¿De dónde venía este trato injusto para ellos en particular? Y entra un punto B para analizar rápidamente. En la historia dice que los cristianos tenían que vivir bajo el desagradable rumor, porque eran rumores, de que practicaban el incesto, de que tenían orgías sexuales y aún de que permitían el canibalismo. No gozaban de una libertad religiosa, eran perseguidos, por lo que nadie los protegía. ¿Quién podía proteger a un cristiano? Lo que hablábamos el otro día con mi hijo, de las situaciones cuando estaba el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo cuando llegó a Roma encontró cristianos empalados con aceite que les echaban y los quemaban vivos. ¿Cuántos cristianos padecieron en el circo romano comidos completamente por los animales salvajes, tigres, leones, y despedazados y descuartizados? ¿Cuántos sufrieron azotes? ¿Cuántos sufrieron cárceles? ¿Cuánta era la persecución tan tremenda que sufrían estos cristianos? Hay dos razones básicas por las que podemos llegar a padecer un sufrimiento en esta vida. Uno, por algo indebido que hicimos. Sí, claro, si uno hizo algo indebido, pues uno debe recibir el castigo por lo indebido que hiciste. Se supone que si una persona roba y lo cogieron, pues tendrá que pagar, y no solamente pagar, sino la cárcel y todas las dificultades que tendrá que responder por sus actos. O segundo, sufrir por no hacer nada indebido, por ser recto, por ser honesto, por ser transparente, por ser diáfano. En otras palabras, sufrimos justamente cuando nos merecemos el pago de nuestros actos o de lo que decimos, o sufrimos injustamente. Desde luego que no hay ningún mérito en sufrir por algo que merecemos. Es decir, si usted cometió alguna falla, algún pecado, un delito, pues lo más lógico es que usted pague por el delito. Sin embargo, pues lógicamente hay cosas que son complicadísimas. Por ejemplo, en derecho hablamos de la preterintención. Los delitos preterintencionales, cuando alguien lo amenaza a usted con una pistola de agua y el otro responde la agresión y lo asesina con un arma de verdad. Entonces viene que la ofensa con la que se realizó en determinado momento no compensa, no es igualitaria con la respuesta que se tuvo frente a un acto. Delito preterintencional. Claro que esto tiene muchas más connotaciones y mucho más análisis jurídicos, pero hablándolo a grosso modo, rápidamente. Sin embargo, cuando uno sufre por algo que uno ha hecho, pues es lógico que uno tenga que responder. Si usted estrelló un carro, pues lo más lógico es que usted responda por los actos, por los daños que ha ocasionado. Aún un gato perteneciendo a ustedes. O por ejemplo, yo he visto muchos casos que en las carreteras muchas veces el ganado rompió la cerca, salieron la cerca, una vaca, un caballo, y venía un carro a alta velocidad y se atravesó el caballo que pertenece a la persona y hay fallecidos. Le toca a uno también averiguar quién es el dueño de ese semoviente, de tal manera que también tenga que responder por no tener verdaderamente la responsabilidad de cuidar el ganado, y aún tiene un efecto civil extracontractual, las responsabilidades extracontractuales que se presentan ante un acto o ante un hecho. ¿Qué significa? Que si yo tengo que sufrir algo por lo que yo hice o alguien de los míos hizo, pues tendré que responder. Si uno de tus hijos rompió nomás el vidrio del vecino, pues ¿quién le toca responder? Al padre le toca responder por el acto de sus hijos. Y si uno sufre justamente por algo que hizo, pues no hay vuelta de hoja. Pero el problema es cuando sufrimos injustamente, cuando usted no se merece lo que está padeciendo y sufriendo,
y aún tiene las consecuencias y viene actos injustos que ocurren cuando usted no ha hecho absolutamente nada para realizarlo. Por eso la cantidad de gente que está detenida injustamente. Aún si es importante que revisemos el Código de Procedimiento Penal, porque según yo considero hay muchas cosas que están desfasadas en el procedimiento penal. No hay un equilibrio entre la Fiscalía General de la Nación que imputa los cargos frente a la defensa. Hay los periodos en los cuales se dice que se equilibra el proceso penal. Hay mucha injusticia en ese desbalance que hay. Por eso es de que nuestra justicia colombiana también, igual que toda la cantidad de entidades, se requieren. Pero más allá de lo que son las leyes colombianas, el problema está en el corazón del hombre, en la corrupción del hombre y en la maldad que hay en el hombre. Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, queremos continuar y continuamos en este análisis. Con toda seguridad, en este pasaje Pedro está animando a los creyentes al decirles que Dios aprueba al creyente que haciendo lo correcto sufre injustamente. En otras palabras, si al vivir responsablemente recibimos a cambio una injusticia, Dios se alegra si no tomamos el asunto en nuestras manos. Dios quiere que glorifiquemos su nombre en todas las circunstancias y en nuestro caso, cuando acudimos al Señor en búsqueda de su gracia para soportar y aguantar, estamos asegurándonos de salir adelante en medio del sufrimiento. No tomes venganza por tus propios medios. Aún cuando un carro, por ejemplo, se te cruza indebidamente y usted lanza una palabra maldiciente o una grosería, está ya ejerciendo como una especie de justicia con su propia boca. No, tenemos es que bendecir en lugar de maldecir. Tenemos que al mal devolverle con el bien. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que ser responsables de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que hacemos y de lo que omitimos. Con toda seguridad usted y yo sabremos, y yo habremos enfrentado o estaremos enfrentando una situación injusta. ¿Estás pasando un momento injusto? ¿Estás viviendo algo que es injusto? Si así fuera el caso, la palabra dice que usted no debiera preocuparse. Porque al recibir la aprobación de Dios, seguramente usted contará con la fuerza suficiente para soportarla. Dios nos da las fuerzas para soportarla y obedecer lo que Jesús nos ha enseñado, lo que su palabra nos ha enseñado. Ante una injusticia, Dios le da la oportunidad de recibir la aprobación de Él. Si usted decide dejarle a Dios el control, Él lo elogiará. Si buscando la aprobación de los demás, usted toma justicia por su propia cuenta, dejará de contar con el poder de Dios para enfrentar su sufrimiento. Y entro al segundo tópico. Entonces, estamos contestando una pregunta: ¿por qué Dios permite que suframos? Primero, el sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de ser aprobados por Dios. Segundo, el sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de imitar a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Este texto nos enseña una gran lección. El llamado que nos ha hecho Cristo no solo incluye la salvación de nuestras almas, sino también está incluido sufrir por Él. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y estos puntos, fíjate que en la teología de la prosperidad, esto no se enseña, esto no se habla, que aún en el cristianismo tenemos que aprender a sufrir y aún seguir a Cristo y aún ser cristiano. Muchas veces sufrimos persecución, muchas veces sufrimos adversidades, muchas veces insultos, muchas veces recibimos oprobio, muchas veces la gente se burla por el hecho de que nosotros seamos cristianos y nosotros también tenemos sufrimiento por Él. Yo recuerdo la oportunidad cuando Dios nos dio la oportunidad de llegar a la ciudad de Garzón como pastores de la Casa sobre la Roca en el municipio de Garzón, Huila. Recuerdo que en ese entonces llegó el registrador del municipio de Garzón. Él es cristiano
y él llegó a la ciudad, se posesionó y estábamos hablando y entonces él me dijo, pastor, ¿por qué no nos inscribimos en el club de Garzón y podemos estar allá? El hecho fue que llenamos los formularios respectivos para ser parte del club. A él lo aprobaron, a mí no me aprobaron. Y no me aprobaron por el hecho de que era cristiano y porque practicaba y porque era pastor de una iglesia cristiana. Esto es sorprendente, pero detrás de todo se camuflan muchas cosas. Y sufrimos también el oprobio y sufrimos también la estigmatización y la persecución por Cristo. Entro a analizar un punto A de este segundo punto. Sufrir por Cristo no solo consiste en sufrir persecución por predicar el Evangelio. Cuando tratamos de vivir una vida entregada al Señor, obedeciendo sus mandamientos en cada oportunidad, es frecuente encontrar oposición. Si a la hora de comer usted ora públicamente, usted enfrenta la burla de sus compañeros hasta el punto de descubrir que sus alimentos hayan desaparecido. Al resistirse a algún soborno, usted enfrentará una de las más terribles oposiciones, puesto que estará yendo en contra de lo que dice todo el mundo. Y esto lo vivimos, y lo experimentamos como cristianos. Hay gente que se avergüenza de ser cristiano, y hay gente que se abstiene de decir que es cristiano porque sabe de que muchas veces en los cargos altos pueden burlarse, pueden estigmatizarlo o puede aún perder el puesto en determinado momento por su creencia religiosa. Un punto B. De igual manera, Cristo enfrentó injusticias. La cruz tan solo fue una de las más grandes. Nadie ha sufrido más como nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Algunos ejemplos incluyen los siguientes. Cuando nació Jesús, Herodes quiso asesinarlo, quiso matarlo. Y recuerden a José y a María que les tocó irse completamente para poder ellos tener a nuestro Señor Jesucristo. Les tocó salir de su ciudad natal y verdaderamente vivir persecuciones y de un lado para otro. Recuerden que después de sanar a un enfermo lo acusaron de haber violado el sábado, el Shabbat. Sus mismos hermanos no creían en él. Después de sanar a un endemoniado, se quejaron de él y tuvo que salirse de allí porque lo querían apedrear. Cuando fue traicionado y negado por algunas de las personas que convivían cerca de él, después de estar muy cerca de ellos durante 3 años. Recuerden a Pedro, que Pedro lo negó 3 veces. Recuerden a Judas, que Judas lo entregó. Recuerden a Tomás, que dijo que hasta que no metiera los dedos y horadara en los orificios que estaban en sus manos o en sus brazos. Algunos dicen que fue colocado acá el clavo. No creyeron en él. Acuérdense ustedes de los discípulos que iban de Jesús, iban camino de Emaús, que de hijo de Dios lo bajaron a profeta, dijo era un gran profeta. No, estaban descorazonados y habían perdido la fe en Jesús. Esto fue restaurado cuando Jesucristo se les presentó y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras por el poder de Dios, y duró 40 días. 40 días desde que Jesucristo duró en su resurrección, dijéramos acá en la tierra, duró 40 días y estuvo entre la gente y se presentó ante muchísimos hermanos. Y aún así, ojo con esto, aún así, todas estas dificultades que tuvo Cristo, Jesús nos dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. Creo que no hay oportunidad más grande, aunque más difícil, que imitar a Cristo en el sufrimiento del injusto. No olvidemos que el propósito final que Dios tiene para nosotros es el de hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Es por eso que Él permite que lleguen a nuestras vidas varias injusticias, para darnos la oportunidad de crecer en semejanza a nuestro Señor. Aquí hay una parte muy interesante para recordar y para analizar. Y recuerden cómo la madre de los hijos de Zebedeo le dice a Jesús: permíteme, Señor, de que uno de mis hijos esté sentado a la derecha y otro al de la izquierda. Y Jesús le dice: mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Eso ya lo decidió mi Padre que está en los cielos. Lo que sí les puedo asegurar es que van a beber de la misma copa. ¿Qué significa? Habrá sufrimiento. Y hay un sufrimiento. Y en la tierra tenemos que pasar por sufrimientos. Eso es una consecuencia del pecado. Aún tenemos que experimentar la muerte. Solamente 2 hombres no experimentaron la muerte físicamente, que fue Enoc y que fue Elías.
De resto, todos los hombres en la tierra experimentamos la primera muerte y muchos irán a experimentar la segunda muerte, que es la separación eterna con Dios. Nosotros, los hijos de Dios, únicamente experimentamos la primera muerte como un efecto del pecado, pero Jesucristo verdaderamente nos ha dado, Él es el camino, la verdad y la vida, que nos regresa nuevamente al Padre para tomar el árbol de la vida, y el árbol de la vida representa a Jesucristo. Así que no nos extrañemos cuando suframos injustamente, pues el ejemplo de Cristo es el patrón por el que los creyentes debemos entender nuestro paso por este mundo. No olvide que los que conocen el camino de Dios lo pueden encontrar en la oscuridad. Nuestro anhelo debería ser el mismo del apóstol Pablo cuando decía: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Filipenses 3:10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué significa? El sufrimiento nos permite imitar a Jesús. Y un tercer punto: ¿por qué Dios permite que suframos? El sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2, del 22 al 23, reza el versículo y dice: el que no cometió pecado, ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Alguien ha dicho que atravesar por una tragedia es como meterse en agua hirviendo. Si usted es como el huevo, la aflicción lo hará duro e insensible, pero si usted es una papa, saldrá suave y dócil, maleable y adaptable después de la prueba y después de la dificultad. Yo siempre he dicho que muchas veces tenemos que pasar por un trapiche. Venimos como una caña erguida y cuando pasamos por el trapiche y le sacan completamente el jugo y queda verdaderamente apaleado, afectado por la prueba, apaleado por todos los piñones que tiene el trapiche, esa caña erguida queda doblada completamente, porque se nos doblega el orgullo, la prepotencia y la soberbia para inclinar nuestros rostros delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores y reconocer su señorío, reconocer que Él es el único Salvador de nuestras vidas. Mire con detalle todo lo que Dios quiere que experimentemos en una circunstancia difícil. Dios quiere que aprendamos a mantenernos puros. ¿Qué significa? No hizo pecado, no hubo pecado en Él. Dios quiere que aprendamos a hablar la verdad, ni se halló engaño en su boca. Dios quiere que aprendamos a devolver bien por mal, no respondía con maldición. Y Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en su justicia. Encomendaba la causa al que juzga justamente, y el que juzga justamente es Dios, y el que nos va a juzgar a nosotros es Jesucristo, porque el Padre delegó el tiempo de justicia a Jesús. Con razón el apóstol Santiago nos exhorta a que gocemos o disfrutemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y de igual forma, recordamos con esperanza que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si usted está atravesando por alguna aflicción injusta, deje de lamentarse su situación y no se pierda de todo lo que Dios desea producir en su vida al permitirle experimentar este temporal sufrimiento. Confíe en que Dios mismo está detrás de todo, controlando cada minuto de su vida, produciendo en su interior el carácter de Cristo en usted y creciendo y madurando en el conocimiento de Dios. Conclusión: Pedro concluye su exhortación enfatizando que detrás de cualquier sufrimiento de una injusticia, siempre hay algo más grande que Dios quiere lograr. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, 24 al 25, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado
y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Cristo llevó nuestras enfermedades para que nosotros pudiéramos experimentar una salud que un día será perfecta y eterna. Cristo tuvo que sufrir en la cruz el abandono de su Padre para que nosotros pudiéramos encontrar el refugio en aquel que hoy es nuestro pastor y cuidador de nuestras almas. Si hasta ahora usted no ha podido enfrentar con éxito alguna aflicción, algún sufrimiento injusto, le exhorto en el nombre del Señor a confiar plenamente en la gracia del Señor, que entiende perfectamente su corazón. Si usted decide glorificar a Dios en cada circunstancia, Él le dará su aprobación. Usted crecerá en la semejanza de Cristo y se convertirá en un creyente maduro, que será de gran bendición para todos, y damos testimonio porque lo mejor está por venir, lo mejor está con el Señor, y vamos a volver a la casa de nuestro Padre y volveremos a estar tomando del árbol de la vida, y ese árbol de la vida es Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra y gracias por tu verdad. Yo sé, Señor, que en estos momentos muchas de las personas hemos sufrido, están sufriendo o vamos a sufrir injustamente por el paso por esta tierra. Recordemos lo que Jesús nos enseñó: en este mundo hallaréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe en Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué Dios permite que suframos? El sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de ser aprobados por Dios. Cuando no reaccionamos como humanamente deberíamos reaccionar, o como comúnmente reaccionamos, sino reaccionamos conforme el Espíritu morando en nosotros nos lleva a orar. Recuerden, cuando te insulten, la blanda respuesta quita la ira. Cuando sufras oprobio, busca la reconciliación y la restauración. Recuerda que el sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de imitar a Cristo, de devolver al mal con el bien, de colocar la otra mejilla, de aprender a amar y entregar verdaderamente nuestro corazón, y entregar el oprobio a aquel que todo lo puede, porque Él nos da las fuerzas para soportar la injusticia. Y tercero, el sufrimiento de una injusticia nos da la oportunidad de crecer espiritualmente. Glorifiquemos a Dios. Y Padre Celestial, perdónanos cuando no hemos entendido que estamos en un mundo caído, que la naturaleza está caída, que las consecuencias del pecado están vigentes, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay tristeza, que hay lágrimas, que conforme lo dice el Señor, uno muchas veces confía en el ser humano, pero dice el Señor: confíen en mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Muchas veces nosotros hemos sufrido injustamente por lo que ha hecho alguna persona. Por eso tenemos que inclinarnos y buscar la esperanza. Delante de ti te entregamos este tiempo y este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Las personas que hoy nos están escuchando por primera vez, quiero enviarles un mensaje. Que sus vidas verdaderamente sean transformadas por el poder de Dios, porque el que nos da una nueva naturaleza es Dios. Y esa naturaleza nueva, esa naturaleza divina, viene de parte de Él en el nuevo nacimiento. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Recibir y creer en Jesucristo. Para recibir y creer en Jesucristo necesitas hacer una oración de fe. Hazlo con todo el corazón, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con toda tu mente, hazlo con toda tu alma. Y repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en ese madero y en tu cuerpo con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias y con todos mis pecados para darme vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios.
Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, por mis malas obras, por mi incredulidad, por no haber reaccionado debidamente, por hacer justicia con mis propias manos. Perdóname por todos mis pecados y te pido, Padre, que me perdones y que me limpies y que tu sangre preciosa, la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Y vamos a orar por cada persona que diezma, ofrenda y con sus donaciones ayuda al sostenimiento de la iglesia y ayuda también al sostenimiento de los hogares de las niñas, 400 niñas que tenemos y se tienen en los hogares. Repitan conmigo y démosle gracias a Dios en estos momentos. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero bendecir a cada persona que diezma y ofrenda, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos enseña que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer: la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. A todos ustedes, que el Señor los llene de su presencia y que aún las aflicciones y los sufrimientos por las injusticias lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que cuando sufrimos injustamente y actuamos conforme Dios nos lo manda, recibimos la aprobación de Dios. Segundo, que Dios nos permite imitar a Cristo cada vez que sufrimos injustamente. Y tercero, que creceremos espiritualmente. A todos, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.